Mis hermanos y mis hermanas, muy buenos días. Para quienes todavía no me conocen, mi nombre es Manuel, mi apellido es Reaño, un apellido raro porque es con E, un acento raro porque soy un peruano casado con bogotana que lleva 20 años viviendo en Medellín. Entonces, ¿de dónde es mi acento? Todavía no lo sé. Porque en cualquiera de esas ciudades me subo a un taxi y lo primero que me pregunta el chofer del taxi es: ¿usted de dónde es? Hasta en mi tierra, en Lima, en Perú, me subo a un taxi y me dicen: ¿usted de dónde es? Le digo: de acá, y no me creen. Nos conocimos con Harold y con Dori durante su paso en el seminario. Por años fui profesor en el seminario en Medellín. Entonces, allí fue donde desarrollamos esa amistad. Entonces, eso hace que sea un doble placer estar aquí esta mañana. No doble placer por lo que el pastor es muy doble talla, sino porque, por un lado, yo vine aquí la primera vez hace 30 años, por eso cuando el hermano preguntó ¿quiénes son los que han venido aquí por primera vez?, yo no me puse de pie, porque yo vine aquí hace 30 años en mi luna de miel. Con mi esposa visitamos esta iglesia. Y en segundo lugar, porque es la iglesia que está siendo pastoreada por mis amigos tan queridos. Entonces yo les voy a pedir que hoy nos vayamos a la carta a los Hebreos. Capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 17. ¿De acuerdo? Hebreos capítulo 13, versos 7 al 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Señor, nos acercamos a ti con temor y temblor, porque reconocemos que esta es tu palabra revelada para nuestras vidas. Allí está tu honra, tu nombre, tu gloria, Señor, envuelta en esa revelación tuya para con nosotros. Permítenos acercarnos a ella con respeto y con la expectativa de encontrar allí lo que tú tienes para nosotros hoy. Amén. Estamos llegando al final de la carta a los Hebreos, y el autor parece como que quiera reafirmar algunas cosas que ya ha dicho antes, quiere enfatizarlas, quiere ir añadiendo algunas cositas como que se ha ido olvidando, y dice: y no se olviden de esto, y ojo con lo demás allá. Y este texto que acabamos de leer tiene una estructura un poquito rara porque parece un sándwich. Si ustedes se dan cuenta, el verso 7 y el verso 17 tienen un tema similar, y en medio de los dos hay otras cositas allí metidas.
Y lo que hay en el verso 7 y en el verso 17 es una referencia a los pastores de la iglesia y de nuestra conducta con respecto a esos pastores de la iglesia. Entonces voy a aprovechar algunas circunstancias que yo tengo hoy para poder hablar de este texto. Para mí sería muy difícil hablar de este texto si yo fuera el pastor de la iglesia. Pararme aquí delante de ustedes y decirles, miren cómo deben tratarme a mí, que soy el pastor de ustedes, o cómo debo actuar yo con referencia a la congregación. Sería muy difícil. Entonces voy a aprovechar que yo no soy el pastor de esta congregación. Voy a aprovechar que sí soy pastor, pero yo no estoy al frente de una congregación. Mi ministerio es distinto. Mi ministerio es ir por todos lados haciendo un poquito de cada cosa. Pero eso me da la libertad de meterme en el texto y estudiarlo junto con ustedes para ver qué es lo que dice allí con respecto a los pastores. Tenemos entonces que los dos panes del sándwich son los versos 7 y 17. Vamos a leerlos otra vez. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Una de las ventajas que yo tengo de tener un ministerio que me lleva por diferentes sitios, conocer todo tipo de iglesias por todos lados, es que puedo tener una mirada así como panorámica y decir, ¿cómo está la situación del ministerio pastoral en nuestras iglesias en Colombia, en nuestras iglesias en América Latina? Y una de las cosas que aparece con notoriedad, que sobresale cuando yo miro estos textos, es que el ministerio pastoral pareciera que se balancea entre dos extremos. En un extremo tenemos a ese pastor autoritario, ese pastor todopoderoso, cuya palabra es la ley en esa congregación y que de alguna manera ha convencido a la iglesia de que él está por encima de ellos. Es una persona más grande, es una persona más espiritual, es una persona que merece algún reconocimiento mayor y una honra mayor que el resto de los mortales. De alguna forma le hace creer a la iglesia que él tiene una comunicación directa con Dios, de manera que ellos no van a poder recibir mensaje si no es a través de él. Muchas veces recibe nombres o se hace poner nombres rimbombantes, y entonces ya este tipo de personajes ya no están contentos con ser pastores. Entonces, además de eso, tienen que ser el ungido, el apóstol, el arcángel, el patriarca o el cualquiera de esas cosas. Ya lo de pastor le quedó muy chiquito. Este hombre, o esta mujer, porque hay que reconocer que a ustedes, hermanas, también les gusta el poder y el control, ¿no es cierto? No me hagan así, porque entonces voy a creer que son como mentirositas. Eso no diferencia entre hombre y mujer. A todos nos gusta el control y el poder, pero estas personas terminan asumiendo tanto poder que deciden sobre las vidas y los bienes de las personas. Y poco a poco les van quitando la responsabilidad y la capacidad de decidir por ellos mismos, y por último también se hacen a cargo de otras cosas que ellos poseen. Y eso no solamente con personas sin educación que caen bajo el hechizo de estos culebreros y delincuentes de cuello blanco tras un púlpito. Algunas personas educadas también caen bajo ese hechizo. Y por ahí, si les molesta que los llame de esa manera, deben recordar que el Señor Jesús, si alguna vez estuvo bravo en la vida,
fue cuando tuvo que echar a los mercaderes del templo, porque habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. Entonces a esta gente hay que seguir desenmascarándola cada vez que tengamos la oportunidad. Pero eso es un extremo. Eso es un extremo, porque en el otro extremo lo que tenemos es a un pastor atrapado, un pastor sometido bajo una actitud también muy común en algunas iglesias, donde la gente va a la iglesia, donde la gente asiste solamente porque va a recibir algún beneficio, solamente esperan recibir algún beneficio, pero no asume ningún compromiso con la iglesia. La iglesia es mi casa, la iglesia es mi familia. Sí, me voy a beneficiar de pertenecer a esa familia, a esa comunidad, pero yo también necesito comprometerme con ella. La iglesia también me necesita a mí, así como yo la necesito a ella. Pero resulta que este pastor está atrapado en medio de una congregación donde la gente solamente exige y demanda, pero no ofrece nada de su tiempo, de sus dones, de su conocimiento, de sus servicios, de su experiencia y también de su dinero. Ya sea porque tienen posición social, poder económico, educación. Nos encontramos en la iglesia con gente que anda diciendo cosas como: a mí ningún pastorcito me va a decir lo que tengo que hacer. Y el que le cae el guante, hermano, que se lo trague, porque ¿qué más vamos a hacer? Yo mando, no obedezco. ¿Qué tiene este para enseñarme a mí? Sobre todo cuando lo ven ahí con su cara de jovencito y uno tiene ya 2 o 3 veces su edad. Dice: este pichón, ¿qué va a venir a enseñarme a mí? Yo tengo para enseñarle a él. Ojo, tengo que hacer una advertencia aquí. Mi hermano Harold no sabía de lo que yo iba a predicar, ¿ok? No es que nos hayamos puesto de acuerdo ni nada por el estilo. Él ni idea. Es más, se me acaba de acercar para preguntarme: oye, ¿de qué vas a predicar hoy? Para poder poner ahí en el aparato, en el computador. Muchas veces no es poder ni económico, no es ni otra cosa, sino que este señor o esta señora cree que tiene el derecho de decidir absolutamente toda la iglesia por la única razón de que lleva sentado en esa banca más años de los que vivió Matusalén. Entonces, como yo estaba aquí tanto tiempo, y me dice: yo ya enterré 4 pastores, yo tengo derecho a manejar y a gobernar esta iglesia. Lo que este texto de Hebreos nos está diciendo, y otro texto que vamos a ver en un momento, es que ninguno de esos 2 extremos refleja la enseñanza bíblica. Una iglesia que está atrapada bajo un pastor omnipotente es tan antibíblica como una iglesia que está atrapada bajo el gobierno de unos tiranuelos por ahí metidos en la congregación que quieren hacer y deshacer en medio de ella, atrapando al pastor en esa situación. Ahora bien, una cosa que llama mucho la atención cuando uno se pone a estudiar este texto ya en profundidad y con algún detenimiento: la palabra pastor, como la que nosotros encontramos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La palabra pastor, como la que nosotros encontramos en el anuncio del ángel a los pastores el día del nacimiento de Jesús, que se acerca a los pastores y le dice: hoy os ha nacido un Salvador, etc. Esa no es la palabra que aparece aquí en Hebreos. La palabra que nosotros tenemos aquí traducida como pastores es una muy diferente. Aquellos que tengan la Nueva Versión Internacional o que la pueden leer van a encontrar que allí no está traducido como pastores, sino como dirigentes. Y tiene la misma raíz que nosotros tenemos en la palabra española hegemonía. ¿Ustedes han escuchado hablar de hegemonía? ¿Sí? Y no es un grupo de monos comiendo ají. Hegemonía significa dominio, liderazgo,
gobierno. Y esa es la palabra que tenemos aquí. Cuando ustedes leen en el verso 7 y en el verso 17, pastores, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, lo que está diciendo allí es jefe, gobernador, líder. Tenemos descripciones en la Biblia donde se dice que el pastor no debe ser un asalariado que sale corriendo cuando viene el lobo. Se les dice muy claramente a los pastores que no deben enseñorearse del pueblo, pero al mismo tiempo se les está reconociendo su condición de líderes, gobernadores, dirigentes del pueblo. Vayan conmigo, por favor, a el capítulo 34 de Ezequiel. Muchos de ustedes no habrán abierto el libro de Ezequiel en mucho tiempo, las hojas deben estar hasta pegadas, porque no es un lugar en la Biblia donde vayamos con frecuencia, ¿cierto? O de pronto se descuidaron en la buceta y les robaron el libro de Ezequiel, les dejaron el resto de la Biblia allí. Pero si lo encontraron, vamos al capítulo 34 de Ezequiel, no lo vamos a leer todo porque es muy largo. Pero ustedes ven que tiene un subtítulo allí que dice Profecía contra los pastores de Israel. Miren, verso 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, con dureza y con violencia. Verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Se nos está diciendo muy claramente que los pastores deben cuidarse de aprovecharse de las ovejas. Por lo tanto, ese primer extremo del que estábamos hablando, de ese pastor que domina a las ovejas, les quita la capacidad de decidir por sí mismos en sus vidas y sus responsabilidades, y además de eso les roba sus bienes, y además de eso los exprime como si fueran un tubo de pasta dental. Eso está condenado por la Escritura. Eso no se puede permitir. Entonces, cuando la Escritura nos dice, eso no se puede, pero los pastores suyos sí gobiernan, sí son jefes, sí dirigen, son los hegemones en la congregación, se nos está diciendo que ellos están aquí para gobernar y por lo tanto su autoridad debe ser respetada. Sé que eso suena feo. Y si no te gusta, pasa por aquí y te doy la mano porque a mí tampoco me gusta. Pero eso es lo que dice. Y no me tiene que gustar. Miren, yo soy un hombre maduro, que es una forma elegante que decir que soy viejo. Yo ya he vivido la mayor parte de mi vida. Ya pasé la mitad, hace rato. Y no me gusta pensar que alguien pueda tener autoridad sobre mí. ¿Por qué pues? Como dicen mis nuevos paisanos allá de Medellín, oigan a ¿cómo así? ¿Que va a tener autoridad sobre mí? ¿Qué le pasa? Pero los pastores, aquí dice, son nuestros jefes, son nuestros gobernantes y están puestos allí por Dios para cumplir esa función. Y ellos son responsables de darle cuentas a Dios por la manera en que usan esa autoridad. Pero la tienen. Y a nosotros no nos
gusta obedecer, pero lo que nos dice ahí Hebreos es que eso nos conviene. Si nosotros nos sujetamos y ellos pueden ejercer su labor alegres y confiados y cómodos, eso a nosotros nos conviene. No nos gusta obedecer, pero nos conviene hacerlo. Y la imagen que se me viene a la cabeza es la del semáforo. Uno está apurado, quiere llegar a la iglesia, quiere llegar a tiempo, aunque por puro holgazán se levantó tarde y se demoró y no llega a tiempo, pero quiere llegar a tiempo. Viene en el carro y el semáforo se pone en rojo. Y es una de esas esquinas en las que se cruzan como 5 o 7 calles, entonces ese semáforo se demora una eternidad en cambiar. ¿Me gusta parar? No. Yo quiero seguir porque quiero llegar rápido y esa cosa me detiene ahí. Pero ¿qué debo hacer? Tengo que parar. Porque si no paro en el semáforo en rojo, me choco con el que viene por el otro lado, o me para un policía de tránsito y me pone una multa. Y si nadie le hace caso al semáforo en rojo o en verde, lo único que hace el tráfico es amarrarse en un nudo que no lo desata nadie. Por lo tanto, me conviene detenerme, aunque no me guste. ¿De acuerdo? Por eso, fíjense que este no es un llamado a caer en la estupidez. No es un llamado a convertirnos en juguetes de un ser todopoderoso que va a hacer con nosotros lo que a Él le da la gana. Miren el verso 7, volvamos a Hebreos 13, por favor, perdónenme que estamos saltando de un lado para otro como micos. Pero necesitamos hacer la comparación entre estos dos textos. El verso 7 de Hebreos 13 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Miren, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Así como estamos llamados a obedecer y seguir, también estamos llamados a fiscalizar la conducta de aquellos que nos gobiernan. Considerad su vida, mírenlos, analícenlos y vean si lo que están predicando viene de la palabra de Dios o no. Vean si su conducta, su vida, su testimonio, la manera en que se desenvuelven en la vida, como personaje, como pareja, como familia, como amigo, como ciudadano. Pregúntenle si está cumpliendo con todas sus obligaciones. Tiene la obligación de demostrar que sí. Tenemos que considerar su conducta, considerar su enseñanza. Nos está diciendo, oiga, póngale atención, porque tiene que hacerse merecedor de ese respeto y de ese seguimiento. Si ese pastor sabe lo que le conviene, se preocupará de ser oveja de alguien más. Porque ninguno de nosotros, por muy pastor que sea, deja de ser oveja. Somos personajes de carne y hueso. Necesitamos que alguien nos escuche. Necesitamos que alguien nos oriente, que alguien nos aconseje, que nos exhorte, que nos regañe, que nos dé un cocacho en la cabeza si es que nos estamos yendo por donde no debemos irnos. Somos ovejas, hermanos, todos somos ovejas, pero en primer lugar somos ovejas de Cristo. Y nuestros pastores están en la obligación de llevarnos cada día a la cruz, cada día a los pies de nuestro Señor, para que sea Él quien sea el buen pastor en nuestras vidas. Seguimos a Cristo, y es a Cristo a quien obedecemos. Y por lo tanto, obedecemos y seguimos a aquellos que nos llevan a obedecer y seguir a Cristo, y no a aquellos que asumen el lugar de Cristo, usurpan el lugar de Cristo en nuestras vidas. Pero necesitamos conocer las Escrituras.
Porque si no, cualquier cosa que nos digan aquí, la vamos a creer y nos la vamos a tragar. Y un buen pastor es aquel que le ha enseñado las Escrituras a su congregación, lo suficiente como para que la congregación se levante y diga: un momentico, pastor, eso que usted está diciendo va en contra de la Biblia. Y uno se siente como orgulloso, como se siente orgulloso de los hijos a quienes les enseña a no tragar entero. Hasta que un día uno se asusta porque se ve que los hijos no tragan entero ni de uno. Dice: papá, ¿y eso cómo así? Eso no es lo que dice la Escritura. Y yo: ay, caramba, si no traga entero de mí, no va a tragar entero de nadie. Mi hijo está listo para salir al mundo, vaya, vuele. Y uno como padre se siente orgulloso de que crié bien a mi hijo. De esa manera uno como pastor, cuando ve que una oveja no traga entero, pero desde la palabra dice: entonces debo haberle enseñado bien la Biblia. Por eso le hace esa advertencia a Pablo a su mentorado en 2 Timoteo 4, del 1 al 4, dice: enséñales la palabra, entrénalos en la palabra, porque llegará el día en que van a escuchar todo tipo de cuentos y de fábulas raras y se van a ir detrás. Todo pastor debería soñar con una congregación como aquella con la que se encontró Josué a la muerte de Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés los había sacado de Egipto, habían pasado por el desierto, iban a entrar a la tierra prometida. Moisés la embarra, el Señor le dice: no vas a pasar a la tierra prometida. Moisés se muere. Josué capítulo 1, el Señor le encarga a este hombre, a Josué, que tome el liderazgo del pueblo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y noche para que te vaya bien. Entonces se para delante del pueblo. ¿Cómo reacciona el pueblo? Le dicen: sí, te obedeceremos, te seguiremos. Dicen: haremos lo que nos mandes, y que el que no obedezca, que muera. Pero, Josué, antes de que te vayas a ese extremo de convertirte en un tirano, vamos a ponerte una condición. Vamos a hacer lo que tú nos mandes, pero hemos escuchado lo que Dios pide de ti, entonces nosotros pedimos lo mismo. Exigimos que te esfuerces, que seas valiente. Y le ponen una condición más: que te mantengas en tal sujeción y obediencia a Dios que Él esté contigo y que se vea que Dios está contigo. En ese caso, te obedeceremos y te seguiremos. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo cuando dice: considerad a vuestros pastores, cuál haya sido el resultado de su conducta, de su enseñanza. Ojo, mire, vea. Pero no podemos hablar solamente de los pastores, ¿cierto? Porque para que haya pastores, tiene que haber ovejas. Y qué rico rajar de los pastores y darle en la cabeza a los pastores, pero resulta que el texto no nos lo permite. Si volvemos a Ezequiel capítulo 34, ese capítulo que es tan duro con los pastores, el verso 17 nos dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Porque si el problema en el primer extremo de esos pastores todopoderosos es que ellos se apoderan de las ovejas, lo que tenemos en el otro extremo de los pastores que no pueden hacer nada en la iglesia porque los tienen atrapados aquellas ovejas que se creen otra cosa, es que allí en ese segundo caso tenemos a estos: comen de buen pasto y pisotean lo demás.
Beben las aguas limpias y quién sabe qué hacen allí en esas aguas que las dejan turbias para los demás. Porque así como tenemos que considerar la conducta de nuestros pastores, allí también en Hebreos se nos está diciendo que debemos obedecer y que nos debemos sujetar. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en el verso 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso les es provechoso. A ustedes les conviene que sus pastores estén contentos. Eso es provechoso para ustedes. Que si ellos tienen que estarse dando de cabeza contra la pared todos los días, porque lo que tienen no son ovejas, sino asnos salvajes en la congregación. Porque no pueden pastorearlos, porque tienen que estar peleando contra los 2 o 3 o 4 o 5 que quieren apoderarse de la congregación y que no entienden que hay una autoridad puesta allí por Dios. Si no tienen la suficiente paz para hacer su ministerio, eso no les conviene a ustedes, no le conviene a la congregación. Insisto, no nos hemos puesto de acuerdo. No sabían de qué se trataba eso. Por lo tanto, yo tengo que preguntarles, porque no sé, ¿qué tipo de iglesia es esta? No veo muchos voluntarios para responderme. Es una iglesia que está en un extremo de ovejas que en vez de ovejas parecen zombies, y no importa lo que les digan, no importa lo que les hagan, ahí siguen los zombies. O es una congregación de tigres, donde todos son zarpazos y todos son mordiscos. O es una congregación bajo la luz de las Escrituras, donde el Señor en su misericordia pone a alguien al frente, pone autoridades de la manera en que esté organizada la iglesia, no lo sé, no la conozco. Hombres, mujeres, sujetos al Señor, sujetos a la palabra, cuya vida y cuyas vidas, sin ser perfecta, porque ninguno de nosotros lo va a hacer, pero cuyas vidas reflejan una fe genuina, una sujeción a Dios y a la palabra, una conducta y una fe que nosotros podemos decir: yo quisiera ser como este hombre, yo quisiera ser como esta mujer, estoy dispuesto a imitarlos, pero también estoy dispuesto a sujetarme, chequeando todo lo que me digan desde la palabra, y si puede ser justificado de la palabra, entenderlo como es voluntad de Dios, y es delante de la voluntad de Dios delante de la cual yo me inclino y la cual obedezco. Más de uno estará sentado ahí pensando: ¿qué tiene que meterse el pastor en cómo trato yo a mi mujer? Que si le pego o no le pego, que si le grito o no le grito, eso es cosa mía. Hoy día que hay tanta igualdad, ¿no? ¿Qué tanto tiene que meterse el pastor en cómo trato a mi marido? Si le grito o no le grito, le pego o no le pego. Que si corto servicios o no corto servicios, ¿qué tiene que ver con eso? Eso es de mi vida privada, nadie tiene que meterse allí. Pues lo que pasa es que cuando la Escritura se mete con la vida privada, nosotros como pastores también tenemos que hacerlo. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes maltratar a tu esposa. Tú no puedes maltratar a tu esposo, porque la Escritura dice que esa relación tiene que estar fundamentada en el amor y en el respeto mutuos. No como a ti te da la gana,
allí no eres soberano porque hay mandato divino. Y en donde no hay mandato divino, sí no tenemos derecho a meternos. Necesitamos, hermanos, desarrollar una vida de iglesia que nos permita a todos, con gozo, con alegría, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Desde la posición en la que Dios ha puesto a cada uno. No a todos nos ha puesto a pastorear, no a todos nos ha puesto a dirigir, no a todos nos ha puesto a enseñar, no a todos nos ha puesto a mantener el orden y la estructura en la iglesia, pero todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos algo que sabemos hacer, que podemos hacer, que por algún motivo estamos más capacitados a hacer que otros. El asunto está en encontrar cada uno su lugar y allí en ese lugar ser fieles delante del Señor, con todo el corazón, aportando a mi casa, mi familia. Es la casa de mi Padre, por lo tanto también es mi casa. El Señor ya no nos tiene trabajando en su viña como jornaleros, ya no nos tiene trabajando en su viña como siervos, sino como coherederos de aquel que es dueño de todo. Somos coherederos con Cristo de toda la creación, y este es un pequeño adelanto. Somos coherederos de la iglesia del Señor, de esta congregación. Esta es mi casa, esta es mi familia, y ahí voy a hacer yo lo mejor que pueda, para la honra de Dios, pero para nuestro beneficio mutuo también. Hermanos, que el Señor los sepa dirigir lejos de un extremo y lejos del otro extremo, a encontrar la posición que Él nos enseña cuál debe ser al interior de la iglesia, y que en eso Él sea honrado y nosotros seamos bendecidos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Hemos sido bendecidos. Bueno, yo también, casualmente he quedado admirado como Dios ha usado a Manuel en esta mañana. Yo quiero que tengamos un tiempo de adoración, ¿les parece? Colócate sobre tus pies, por favor, vamos a adorar al Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte